Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tallo como órgano de la planta. El tallo se origina a partir de la plúmula del embrión. Si nosotros vemos en una semilla, que es una semilla típica, por ejemplo una de frijol, vamos a observar que la plúmula se encuentra en esta parte. Entonces, desde el punto de vista típico o una planta normal, vamos a considerar que su origen está en la semilla, pero en la parte denominada la plúmula del embrión. En cuanto a las funciones del tallo, vamos a tener la función de sostén. Le llamamos así porque se encarga de sostener a los demás órganos de la planta. Tenemos la función de conducción. Sabemos nosotros que en la planta siempre tienen que estar presentes los tejidos xilema y floema encargados de la conducción de la savia. Entonces tenemos que por eso que el tallo tiene la función de conducción. La función de fotosíntesis. Debido a que algunos tallos presentan el color verde debido a la presencia de la clorofila, también pueden ejercer esta función. La función de reserva. Esto debido a que algunos tallos van a almacenar nutrientes o sustancias que nosotros los podemos aprovechar. La función de propagación vamos a tener cuando en algún momento vamos a cortar una fracción o pedazo de un tallo, este en algún momento puede dar origen a una nueva planta. No sucede por supuesto en todos los tallos. La función de defensa. Cuando algunos tallos vamos a observar que están provistos de espinas. En ese sentido le vamos a denominar una espina caulinar por tratarse del origen del tallo. La función de fijación es cuando el tallo va a fijar a la planta al suelo. En cuanto a la morfología externa, en otras palabras podemos decir que vamos a hablar acerca de las partes del tallo. Tenemos los nudos, los entrenudos y las yemas. Los nudos los conocemos como el ensanchamiento del tallo. Los entrenudos va a ser la parte que se va a encontrar o espacio entre dos nudos. Las yemas que van a estar formadas por tejido meristemático y por lo tanto le va a permitir el crecimiento de la planta. No siempre en toda planta lo podemos visualizar con exactitud los nudos y los entrenudos. Entonces tenemos que idear la forma para poder visualizar la parte más ensanchada del tallo y el espacio que va a haber entre dos nudos como la silosita. Pero también tenemos que aclarar acerca de las yemas. Veamos entonces. Tenemos aquí la morfología de los nudos en una planta no típica como es la caña de azúcar. Vamos a ver que aquí tenemos la presencia de los nudos y no siempre va a ser la parte más ensanchada del tallo. Esta parte que la vamos a denominar como los entrenudos, que es el espacio que va a estar entre dos nudos. Y esta estructura a manera de escamita que va a simbolizar las yemas y es a partir de donde se va a originar una nueva planta. Tenemos las yemas de acuerdo a su ubicación. Tenemos una yema terminal o una yema apical porque se va a encontrar en el extremo de la planta. Tenemos una yema lateral o yema axilar porque va a coincidir exactamente con la posición del nudo y va a estar protegido por una hoja. Tenemos la yema por los órganos que me van a dar origen. Si la yema, como vemos en la figura, me va a dar origen a hojas, le vamos a denominar yemas foliares. Pero si la yema me va a dar origen a flores, que las conocemos como botones, entonces las vamos a denominar yemas foliares. O disculpen, se va a denominar unas yemas florales. Pero si la yema me va a originar tanto a hojas como a flores, entonces la podemos denominar una yema mixta. En la clasificación de los tallos. Tenemos diferente clasificación de los tallos. Todas son válidas, pero tenemos que adaptarlas de acuerdo a cómo podemos presenciar en una planta. Tenemos un tallo acaule, sabemos que significa sin. Entonces veremos que es una planta que no presenta tallo. Como el ejemplo tenemos a la lechuga. En contraposición, como un tallo o una planta que presenta tallo, entonces le vamos a denominar un tallo o una planta caulescente. Por su consistencia, o sea, qué tan duro o qué tan suave puede ser un tallo. Tenemos aquí, ¿no?, un tallo de los árboles que se le va a denominar, porque van a ser duros, como un tallo leñoso. Entonces tenemos aquí, tenemos la planta de culantro, que es un tallo muy flexible, entonces
se le va a denominar un tallo herbáceo. En la planta del bambú, por consiguiente, vamos a tener un tallo duro por fuera, pero hueco por dentro, entonces le vamos a denominar un tallo tipo caña. Tenemos como ejemplo el cactus, que es muy carnoso y por lo tanto va a almacenar mucha agua. Le podemos denominar también un tallo suculento. Tenemos en cuanto a puede ser su ramificación en los tallos. Vamos a tener un tallo simple, por ejemplo, nos imaginamos a la planta de la palmera y vamos a ver pues que está desprovista de todo tipo de hojas en la parte superior, de todo tipo de ramificaciones y solamente lo vamos a encontrar en la parte superior. En este tallo se clasifica entonces como un simple. Un tallo monopódico es aquel que tiene, bueno, deducimos, mono significa uno, entonces va a tener un solo eje principal y a partir de ello se van a originar lo que son las ramas laterales. También lo podemos visualizar muy bien en lo que es la figura que está en la parte superior. La planta simpódica o tallo simpódico vamos a tener que, a diferencia del anterior que era monopódica con un solo tallo, un eje principal, acá vamos a tener no el eje principal sino que se van a ir bifurcando para originar nuevos tallos en este caso. Mixto, que se van a combinar las dos formas. Tenemos por el medio de vida, mejor dicho el lugar donde se pueden adaptar los tallos. Erguidos. Tallos erguidos son aquellos que van a crecer en forma perpendicular y lo conocemos en una planta normal, porque va a tener una posición vertical. Un tallo rastrero es el que crece horizontalmente y sobre el suelo. Tenemos por ejemplo en esta figura como puede tener el zapallo, también puede ser el loche y otras plantas que se le van a aparecer. Tenemos un tallo trepador, es aquel tallo que va a presentar estructuras conocidas como zarcillos y por lo tanto le van a permitir sujetarse e ir subiendo o ascendiendo a través de otra estructura. Un tallo voluble es aquel tallo que está desprovisto de estas estructuras conocidas como zarcillos, pero que gracias a su mismo tallo le permite ir subiendo o posicionándose sobre otra estructura, de tal modo que le permite también el ascenso a la planta. Tenemos cuando un tallo se va a encontrar en el suelo, o mejor dicho en el subsuelo. Si nosotros tenemos acá tres figuras, vamos a empezar por la más conocida como la cebolla, que es un tallo tipo bulbo. El tallo tipo bulbo es un tallo modificado porque se va a formar de estructuras de hojas modificadas que están superpuestas y estas hojas se le van a denominar catáfilas. Tenemos el tipo tubérculo, que van a ser tallos que se van a ensanchar porque van a almacenar nutrientes y nosotros nos podemos aprovechar. El tallo tipo rizoma, donde estamos observando que va a tener un crecimiento longitudinal, horizontal, podemos decir, y a partir de él se van a originar nuevos brotes y por lo tanto nos van a originar nuevas plantas. Los tallos acuáticos son tallos propios de plantas que viven en el agua, ¿no? Podemos observar muy bien aquí la INEA, que si nosotros le vamos a hacer un corte, vamos a observar ese tejido llamado el tejido aerífero que le permite flotar a la planta. Formas especiales del tallo. Estas formas especiales tenemos por ejemplo al tallo estípite, otra vez tenemos como ejemplo la palmera, que se caracteriza porque va a presentar un penacho de hojas en la parte superior. Tenemos la espina caulinar, que son espinas que se van a originar a partir de un tallo, por eso que se le llama caulinar y por lo tanto le va a permitir la defensa. El zarcillo foliar, que ya hemos dicho también, lo hemos mencionado, que le permite sujetarse y por lo tanto sería propio de una planta trepadora. Las formas especiales de los tallos también podemos observar al filocladio o cladiolo, que es un tallo modificado en espinas y van a ser muy finos y muchas veces va a adoptar la forma de una hoja. Lo tenemos aquí en esta figura. Los estolones, que es el caso típico de la fresa, donde vamos a observar que una parte del tallo se va a prolongar, se va a dirigir al suelo, se va a penetrar en el suelo propiciando las raíces para poderse alimentar y a partir de ahí se genera también una nueva planta, una vista aérea.
El tallo escapo es un tallo característico del plátano, también conocido como pseudoescapo. Nosotros sabemos que pseudo significa falso y por lo tanto nos quiere dar a entender que sería un falso tallo. El tallo tipo cálamo que le pertenece al junco y es una planta acuática y como vemos está desprovisto de hojas. Bien amigos, espero que les haya gustado la imagen, la explicación acerca del tallo. Nos vemos en otra oportunidad y no olviden suscribirse a este canal.